Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy continuamos con la serie de Sistema Nervioso Humano. Jóvenes, habíamos mencionado que el sistema nervioso estaba conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y que la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso son las neuronas. Ahora, las neuronas van a constar de dos partes muy principales, que son el soma o cuerpo y el axón. El sistema nervioso central está conformado también de conjunto de somas y de conjunto de axones. Cuerpos de la neurona, los somas, van a formar en el sistema nervioso central la sustancia gris. En cambio, las fibras nerviosas mielínicas forman la sustancia blanca. La sustancia gris es central en la médula espinal y periférica en el cerebro y cerebelo. En cambio, la sustancia blanca es central en el cerebro y cerebelo y periférica en la médula espinal. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales van a formar ganglios y las fibras nerviosas mielínicas van a formar los nervios. Entonces, el impulso nervioso se inicia por la excitación de receptores sensoriales neuronales. Nuestros órganos de los sentidos tienen receptores sensoriales neuronales. Ahora, ocurrida la excitación, esta modifica la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y potasio. Además, origina un potencial de acción mediado por la bomba de sodio y potasio. En la propagación, el ion sodio ingresa a la neurona y el ion potasio sale a la misma. Muy importante acá, la velocidad de transmisión es mayor en las neuronas mielínicas y los cambios de permeabilidad de la membrana tienen lugar en los nodos de Rambier, es decir, que ocurre una conducción saltatoria. Si nosotros vemos acá un nervio en estado de reposo, este va a presentar en el medio extracelular de carga positiva y en el medio intracelular de carga negativa. Cuando ocurre el impulso nervioso, los iones de sodio ingresan al medio intracelular, ocurriendo una despolarización, porque internamente vamos a tener cargas positivas. Entonces las negativas salen y ocurre esta despolarización. Para que esto se regule, los iones de potasio salen al medio extracelular. Ocurre la repolarización. Existe un periodo muy importante denominado el periodo refractario, periodo muy breve en la cual la fibra nerviosa no puede transmitir impulso. Este periodo de tiempo es de 0,001 segundos a 0,005 segundos, es decir, milésimas de segundo que ocurre este periodo refractario. Ahora, jóvenes, ocurrido el impulso nervioso, ahora se va a dar la sinapsis. Entonces, nuevamente, el impulso nervioso viaja desde espacios amielínicos denominados los nodos de Rambier, de nodo en nodo de Rambier, hasta llegar a la última porción de la neurona denominada el telodendrón. Llegado al telodendrón, entonces vamos a encontrar pequeñas porciones presinápticas, en las cuales internamente vamos a tener vesículas sinápticas, las cuales contienen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser liberados para que puedan llegar a las dendritas de otras neuronas, porque estas no están del todo unidas. Existe un espacio denominado hendidura sináptica. Entonces, las señales químicas que van de una neurona a otra neurona son neurotransmisores que son contenidas en vesículas sinápticas. Luego, cuando llega a la otra neurona, son captadas por las dendritas, las cuales van a recibir las señales del impulso nervioso y nuevamente van a ser llevados al nodo de Rambier, nodo de Rambier, nodo de Rambier, hasta llegar a un órgano efector. Una vez que hemos visto eso, vamos a ver el arco reflejo. El arco reflejo es la unidad funcional básica de la actividad nerviosa. Esta se va a iniciar en un órgano receptor. Este órgano receptor, por ejemplo,
puede ser la piel. Cuando nosotros percibimos el calor, cuando nosotros pisamos un clavo o sentimos algo demasiado caliente, vamos a realizar una reacción inmediata, innata. Y este proceso se va a dar mediante el arco reflejo. Vamos a tener acá una neurona sensitiva o vía aferente. Esta neurona va a ingresar a la médula. Internamente vamos a tener una neurona de asociación que va a unir a una neurona motora o vía eferente. Esta neurona motora va a llegar a un órgano efector. Este puede ser un músculo o glándula que va a ejecutar una respuesta. Ahora, el conjunto de la neurona sensitiva y la neurona motora van a formar el nervio. Algo muy importante que ver del arco reflejo es que la respuesta al estímulo es inmediato e involuntario. Además, es una respuesta innata, ajena a las experiencias previas del sujeto. Y el acto reflejo viene a ser la respuesta inmediata e involuntaria. Veamos ahora el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado fundamentalmente por nervios que van a las diferentes regiones del cuerpo. Vamos a tener los nervios raquídeos y los nervios craneales. Los nervios raquídeos poseen dos raíces, una ventral y una dorsal, que se unen para formar el tronco principal, de donde parten varias ramas para formar los plexos. Algo muy importante, jóvenes, en el ser humano vamos a tener 31 pares, los cuales son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Y luego vamos a tener también los nervios craneales. Los nervios craneales son nervios que se originan en el encéfalo. Son 12 pares en los vertebrados superiores y 10 pares en los vertebrados inferiores, es decir, en los peces. Ahora, en los peces solamente hay 10 porque ellos carecen de los pares craneales 11 y 12. Entonces, veamos ahora, jóvenes, los pares craneales. Los pares craneales son 12 y van a estar en este orden. El primer par craneal es el olfatorio. El segundo par craneal es el ocular. El tercer par es el oculomotor. El cuarto par craneal es el troclear. El quinto par craneal es el trigémino. El sexto par craneal es el abductor. El séptimo par craneal es el facial. El octavo es el acústico. El noveno es el glosofaringeo. El décimo es el nervio vago o neumogástrico. El onceavo par es el espinal y par 12 está conformado por el hipogloso. El primer par craneal, el olfatorio, es sensitiva. El ocular también. Los dos primeros son sensitivos, los dos siguientes son motor-motor. Sensitivo, sensitivo, motor, motor. El quinto par craneal es mixto. El sexto par craneal es motor. El séptimo par craneal es mixto. El octavo par craneal es sensitivo. El noveno par craneal es mixto. Lo mismo que el décimo par craneal es mixto. Y los dos últimos son motores. Motor, motor. Motor y motor. Es muy importante reconocer dónde están ubicados los órganos sensoriales. Por ejemplo, el sentido del olfato se encuentra en el par craneal 1, el sentido de la vista en el par craneal 2. Luego vamos un poquito más abajo y encontramos el sentido del gusto en el par craneal 7 y el sentido de la audición y el equilibrio en el par craneal 8. Lo mismo sucede con el sentido del tacto y nuevamente el gusto en el par craneal 9. Muy aparte de eso, también tenemos que conocer la función del nervio vago o neumogástrico, porque va a tener una función mecánica respecto a la faringe, cuerdas vocales, pulmones, esófago, estómago, el corazón y sobre todo inhibe los latidos. Hay una pregunta recurrente respecto a las personas que tienen el párpado caído y esto se debe a que han tenido una lesión en el par craneal número 5. Bien, jóvenes, entonces es importante conocer todas las funciones, sí, pero la más resaltante es dónde se encuentran los órganos sensoriales. Ya, jóvenes, muy bien. Bien, jóvenes, vayamos ahora a la última parte que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por las porciones
toracolumbar, que forman el sistema nervioso simpático, y la porción cráneo-sacra, que van a formar el sistema nervioso parasimpático. Una característica muy importante es que estos dos sistemas actúan antagónicamente. Además, el sistema simpático excita, mientras que el sistema parasimpático o vago lo inhibe. El normal funcionamiento de una víscera se debe a la acción continua y conjunta de estos dos sistemas. Tenemos acá el sistema nervioso simpático y el parasimpático en comparación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando partido, vamos a tener acá que nuestro sistema nervioso simpático hace que aumente la frecuencia cardíaca. Terminado de hacer deporte, entonces el parasimpático, que es su antagónico, hace que la frecuencia cardíaca disminuya. Ocurre lo mismo con la respiración. El sistema nervioso simpático hace que aumente y, culminado el trabajo, el parasimpático lo disminuye. Para que ocurra una mayor respiración mediante el deporte o mediante el trabajo, entonces el simpático lo que hace es que dilate los bronquios para que pueda ocurrir una buena respiración. En cambio, el parasimpático lo va a constriñir, o sea, constriñe. Cuando nosotros estamos en un estado de alerta, nuestras pupilas se van a dilatar. En cambio, la acción antagónica lo va a realizar el parasimpático, que viene a ser constriñe la pupila. Cuando uno realiza ejercicio, entonces para que haya una termorregularización, el simpático aumenta el sudor. El parasimpático disminuye la secreción del sudor. En cambio, cuando uno realiza una actividad física, el simpático disminuye la secreción salival y el parasimpático eleva esta secreción. En caso de la presión arterial, cuando uno hace deporte o hace ejercicio, el simpático aumenta esa presión arterial y el parasimpático, luego de culminar ese ejercicio, disminuye la presión arterial. En caso de los vasos sanguíneos, para que exista una mayor presión arterial, estos tienen que reducir su diámetro. Entonces, el simpático, para que haya una mayor presión arterial, ¿qué hace? Constriñe los vasos sanguíneos. De ese modo hay una mayor presión sanguínea. En cambio, el parasimpático lo va a dilatar. Y por último, la glicemia. Recuerda que cuando hacemos ejercicio necesitamos energía y eso lo va a dar la glucosa. El simpático aumenta la glicemia y el parasimpático lo va a reducir. Muy bien, jóvenes, vayamos ya a la última parte, que vienen a ser los meninges. Los meninges es una serie de membranas de tejido conectivo que cubre el encéfalo y la médula espinal. Este está formada de adentro, la más interna es la pía madre, el aracnoides está en la parte media y la dura madre en la más externa. Aquí algo muy importante, jóvenes: entre la aracnoides y la pía madre existe un espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, jóvenes, vayamos ahora a los órganos sensoriales. Bien, los órganos sensoriales u órganos de los sentidos van a relacionar los organismos con el medio externo y permite recibir información sobre su ambiente. Son estructuras complejas constituidas por receptores sensoriales y otros tipos de células. Los órganos de los sentidos son la vista, el oído, el olfato, así como el sentido del equilibrio, el gusto y el tacto. Bien, jóvenes, entonces empecemos con el sentido del tacto. El sentido del tacto tiene como órgano principal a la piel. Este va a presentar receptores que son formados por corpúsculos. Tenemos el corpúsculo de Meissner, que va a responder a estímulos de tacto o presión. El corpúsculo de Ruffini, que es mecanorreceptor, va a responder a objetos pesados y presión continua. En cambio, el corpúsculo de Krauss, que es un termorreceptor, va a responder a estímulos del frío. Y por último tenemos el corpúsculo de Pacini, que es un nociceptor, que va a responder a estímulos de presión intensa y detecta el dolor. Mis jóvenes, vayamos ahora al sentido de la vista. El sentido de la vista tiene como órgano principal a el ojo. Este va a presentar fotorreceptores, los cuales van a ser los conos y los bastones. Los conos son receptores de percepción diurna de los colores.
los cuales van a presentar tres pigmentos muy importantes. La eritropsina, que va a percibir el color rojo. También presenta la cianopsina, que va a percibir el color azul. Y la cloropsina, que va a percibir el color verde. También vamos a tener a los bastones. Estos son importantes para la visión en la oscuridad y además van a tener el pigmento denominado rodopsina. La secuencia para la percepción de una imagen es la siguiente. Primero, la luz atraviesa la córnea, luego atraviesa el humor acuoso, seguido del cristalino, el humor vítreo y llega a la retina. Es en la retina donde se encuentran los conos y bastones. Además, en la retina se forma la imagen invertida. Ahora, jóvenes, algo como cultura general, podemos decir que el punto ciego es el lugar de la retina que es insensible a la luz, porque no posee bastones ni conos. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora al tercer sentido, que es el sentido del oído. El órgano principal es el oído, que presenta mecanorreceptores. Tenemos dos receptores muy importantes. El primero es el órgano de Corti, es el que percibe el sentido de la audición. En cambio, los canales semicirculares nos va a permitir percibir el sentido del equilibrio, los cuales se encuentran dentro del oído interno. Veamos, jóvenes, la secuencia de la audición. Primero, sin contar el pabellón auricular, entonces el sonido ingresa primero al conducto auditivo externo, luego llega hacia los tímpanos, al martillo, al yunque y al estribo, que van a ser lo que van a aumentar las vibraciones, y llegan finalmente al órgano de Corti, que se encuentra en el oído interno. Muy bien, jóvenes, veamos ahora el sentido del olfato. El sentido del olfato tiene como órgano principal a la nariz, la cual va a presentar quimioreceptores. Estos receptores van a ser microvellosidades de las células receptoras olfatorias, las cuales se van a encontrar en el techo de la cavidad nasal. Como dato curioso, existen más de 50 proteínas receptoras en la membrana de las células olfatorias, las cuales van a percibir los mensajes químicos para que se pueda formar los olores. Y finalmente tenemos al sentido del gusto, cuyo órgano principal es la lengua, el cual presenta quimioreceptores. Estos receptores son los corpúsculos o botones gustativos, los cuales se van a encontrar en la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Existen 4 sabores básicos. Tenemos, por ejemplo, el sabor amargo, que se detecta mejor en la parte posterior de la lengua. Luego, el sabor agrio o ácido se reconoce a lo largo de los bordes de la lengua. Los sabores dulce y salado se detectan en los 2/3 anteriores de la lengua. Acá tenemos los 4 sabores básicos del sentido del gusto. El sentido del gusto y el olfato trabajan juntos para crear un efecto combinado. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos estado viendo órganos sensoriales y conjuntamente hemos visto la última parte del sistema nervioso humano. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.